pues muchísimas gracias a todos por conectarse en esta sesión el día de hoy. El día de hoy nos da el gusto de presentarles este webinar que vamos a tener sobre el camino hacia la organización inteligente, estrategia, impacto y casos reales de la inteligencia artificial. El contenido del día de hoy pues, son los 4 pilares del desarrollo de la inteligencia artificial en las organizaciones, nuevas soluciones y evolución de modelos, productividad y retorno de inversión, cómo medir el impacto y garantizar la adopción de la IA, planificación de proyectos, casos de éxitos, aplicaciones sectoriales y pues las conclusiones finales. Y el día de hoy tenemos el orgullo de tener a Javier Lozano, aquí de hecho, nuestras instalaciones en Executren, Guadalajara. Javier viene de España, es un especialista en inteligencia artificial y transformación digital. Cuenta con amplia experiencia asesorando a organizaciones en la definición de estrategias de adopción, identificación de casos de uso y medición de impacto para generar valor real con la inteligencia artificial. Él es CEO de Nanfor. Nanfor es una alianza que tenemos ya más de 5 años con ellos trabajando en capacitación. Ellos están enfocados en capacitación, soluciones tecnológicas y bueno, a lo largo de su trayectoria ha colaborado con equipos ejecutivos y áreas de negocio y tecnología para impulsar iniciativas orientadas a productividad, eficiencia, escalabilidad y combinando visión estratégica con enfoque práctico en cada proyecto. Entonces, le damos la bienvenida a Javier. Les agradezco a todos el haber asistido. Cualquier duda la pueden ir dejando en el chat y al final con gusto las podemos ir resolviendo. Pues bienvenido, Javier. Te cedo la palabra. Muchas gracias a Eri por tu presentación y muchas gracias a todas y todos por vuestra presencia. Comentar que es un evento híbrido, es decir, estamos en modalidad presencial, algunas personas han venido, estamos compartiendo y también en modo online. El objetivo de esta sesión principalmente es el de ir analizando cuáles son los diferentes aspectos que afectan a las organizaciones desde el punto de vista de inteligencia artificial, siempre en un modo más orientado a temas de estrategia, planificación e impacto. Inicialmente, lo que no queremos que suceda es lo que puede pasar en algún momento, ¿no? Y eso, por ejemplo, el otro día teníamos hace unos meses en una reunión de ingenieros en Madrid, donde había varios CEOs de diferentes multinacionales importantes. Tenía una presentación Fernando Silva, que es presidente y CEO de Siemens, y hablaba que ellos tienen muchos clientes de diferentes áreas y sectores que todos estaban implantando, todos estaban interesados en incorporar la inteligencia artificial y dentro de sus reuniones internacionales lo que comentaba Fernando era que muchos de los clientes pues inicialmente habían comenzado unos proyectos con unas expectativas que no eran las que conseguían en los tiempos correspondientes. Y claro, esto obviamente suele suceder en situaciones como las que nos encontramos dentro de un boom tecnológico y de incorporación masiva de tecnologías de inteligencia artificial en diferentes áreas y procesos. Y para ello, nosotros normalmente lo que trabajamos precisamente es en la parte de análisis y de formación, capacitación y adopción. Junto con Executrain, actividades en las que creemos que son fundamentales son las de analizar los motivos por los que determinadas iniciativas tienen éxito y por los cuales no tienen otras, ¿no? En ese sentido, hay que tener una visión, y algunas organizaciones que ya van teniendo experiencia, sobre todo las más grandes, que llevan invertidos y realizados varios pilotos de diferentes tecnologías, una visión 360 de la organización, tanto desde el punto de vista de las iniciativas de desarrollo como desde el punto de vista de capas de la organización. Aquí, muy importante, siempre es analizar el negocio y la iniciativa, no la iniciativa. En esta sesión yo quiero compartir pues, experiencias de cada caso, pero también casos que no han tenido éxito, ¿no? O que han tenido un éxito relativo. Se oye por ruido. En ese sentido, uno de los aspectos importantes cuando vamos a incorporar desde un punto de vista de tecnología soluciones de inteligencia artificial generativa o ya de inteligencia artificial, ya que nosotros llevamos pues,
varios años antes de que saliera la generativa, haciendo proyectos de inteligencia artificial con servicios cognitivos de Azure, precisamente es el de la preocupación de la gobernanza y cumplimiento de temas de datos. Es decir, hay un aspecto muy importante de gestión de datos y cualquier compañía que quiera tener éxito en su implantación de soluciones consistentes de inteligencia artificial generativa debe tener muy definido esa estrategia del dato a nivel de certificaciones, como nosotros que formamos y también preparamos a las empresas para obtener la certificación 27000 de temas de tecnología y de ciberseguridad. Y por otra parte, otro aspecto principal es la seguridad. Con el dato bien estructurado podemos gestionar la seguridad correctamente. Pero por tanto también hay aspectos que tienen que ver con temas de automatización en muchas ocasiones, de alguna manera, no se realizan de una manera global, ¿no? Es fundamental entonces tener una visión global, porque si no el análisis puede ser problemático. Por ejemplo, tenemos casos de empresas que, de alguna manera, a nivel de negocio o a nivel de tecnología, visualizan una herramienta o visualizan una solución que consideran que es muy, muy útil para un determinado proceso que tiene una gran necesidad de solucionar, ¿no? Por ejemplo, pues cómo conseguir impactar y controlar los esfuerzos de inversión de aspectos como pues, la formación o de un proyecto, cómo generar ROI. Entonces, a lo mejor ven una solución de inteligencia artificial muy específica que está muy bien desarrollada y que les soluciona el problema de manera inmediata, pero ese análisis global de 4 pilares, de las 4 áreas principales que tienen que ver con capas y luego con todos los aspectos adicionales que vamos a analizar no se gestiona. El resultado es que es un error a los 2 meses. Esa aplicación tiene que desaparecer porque no tiene impacto. Bien porque tiene brechas en el tema de datos, bien porque tiene brechas a la hora de integrar con el directorio activo o con el modelo de seguridad que tenga la propia compañía, o bien porque a lo mejor hay 7, 8 personas o 15 muy, muy, muy contentas porque están haciendo unos procesos muy rápidos, pero el resto de la organización pues, no tiene impacto. En ese sentido, nos encontramos con un océano de soluciones. Hace muy poco tiempo nos encontrábamos con que había 3 soluciones o cuatro aplicaciones. Aplicaciones que muchas veces cuando nosotros denominamos inteligencia artificial estamos utilizamos la misma palabra para cosas completamente distintas. Cuando yo estoy hablando de inteligencia artificial, alguien me dice, sí, yo tengo instalado inteligencia artificial y ya la estamos aplicando. Entonces, dice, ¿pero qué inteligencia artificial? La inteligencia artificial de sus procesos de diseño con AutoCAD, donde han implantado los módulos de inteligencia artificial que tiene esa aplicación específicamente para crear con, con diseño y con consultas y lenguaje natural determinados planos, o la inteligencia artificial que tiene para mejorar la productividad de sus empleados. No tiene nada que ver. Ni tiene nada que ver tampoco los procesos ni cuándo se tiene que incorporar. Ni tampoco tiene que ver con la parte de impacto. ¿Cuál es el mayor impacto y qué fases son las que las tenemos que implantar? En ese sentido es muy importante, por ejemplo, este caso, ¿no? Eso lo digo porque es un caso real de una ingeniería, que son clientes nuestros. Nosotros, además como sabéis, tenemos en nuestros productos estrella, que son capacitación permanente con Learning as a Service, que son licencias anuales tanto para los técnicos, para certificaciones permanentes, obtener formación y certificación y aplicaciones o desarrollos de tecnología, debido a que nuestra compañía desarrolla diferentes soluciones tecnológicas, no solamente orientados al mundo de Microsoft, sino también a sistemas de plataformas y otras tecnologías que vemos que diferentes empresas están aplicando en el mundo de la inteligencia artificial, como por ejemplo tecnologías como Elasticsearch para búsqueda para temas, por ejemplo, de seguridad, o tecnologías como Dynatrace para temas de portales y búsquedas de información. Bueno, todas estas áreas hacen que, de alguna manera, cuando uno va a generar un plan, es necesario contar con consultores y con entidades que tengan capacidades de transmisión de conocimiento, pero de diseño de plan. Otro error que sucede es, yo he decidido a nivel financiero o en el negocio que el pilar de productividad es un pilar muy importante y, por ejemplo, adquiero licencias para mi equipo, para mi personal,
y luego pues les realizo una formación inmediata para que puedan utilizar esa capacitación. A los 6 meses, el 50-60% de las personas no lo están utilizando. Esa inversión tiene un impacto negativo porque en lugar de realizar una inversión más reducida en licencias que tengan impacto en las personas que lo reciben a través de modelos de apoyo híbridos, que luego vamos a ver porque hay muy variados modelos de apoyo, pues se genera un impacto negativo, ¿no? Por eso, nosotros siempre cuando hablamos de modelos, por ejemplo, en el caso de muchas empresas, pues están analizando cómo adoptar o cómo implantar y tienen ya licencias de Microsoft 365 Copilot, por ejemplo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo de hace un momento. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, tenemos que tener una visión de 360. Así hemos visto capas tecnológicas, pero ahora vemos capas de adopción dentro de lo que es la organización. Cuando nosotros hablamos de productividad personal, estamos hablando de cómo la inteligencia artificial generativa puede ayudar a mejorar procesos y a las personas, ¿no? Esa puede ser como la más popular, entre comillas. Cuando hablamos de inteligencia artificial personalizada, estamos hablando de cómo la compañía, una vez está desarrollando todos los proyectos de inteligencia artificial, que ya tiene, por ejemplo, las herramientas de licencias de productividad, pues van creando agentes, ¿no? Que es la nueva situación de desarrollo de agentes personalizados por departamentos. Al final ahí hay una parte funcional, ¿no? Yo, por ejemplo, aplaudo siempre empresas en las que haya muy buena comunicación entre el negocio y tecnología, porque si no pueden tomar decisiones que no son las más adecuadas, ¿no? Tanto porque el negocio dice qué buena está esa herramienta y habla con finanzas, vamos a comprarla, ya la he comprado y de repente dice, pero bueno, ya la he quedado desde de tecnología porque tengo un montón de problemas, o viceversa, vamos a hacer el proyecto tecnológico, pero que luego cuando lo voy a implantar al negocio, pues hay muchas fricciones. Entonces, eso es fundamental para tomar esas decisiones, pero a lo mejor cuando nosotros hablamos de otras aplicaciones, pues lo que hemos hablado hace un momento, el caso del AutoCAD con inteligencia artificial. Al final uno hace una encuesta y a las empresas dice, ¿usted está aplicando la inteligencia artificial generativa? Sí, pero te dicen que sí, pero luego tienes que saber exactamente en dónde. Y, por ejemplo, inteligencia artificial sobre aplicaciones externas. Esto quiere decir que compañías, por ejemplo, que tienen aplicaciones estándares de gestión, por ejemplo, hay aplicaciones de ERPs, ¿no? Para gestión de almacén, aplicaciones de gestión financiera. Entonces, hay aplicaciones que normalmente, por ejemplo, si una compañía está desarrollando actividades con aplicaciones locales, que se las hayan desarrollado alguien en su estructura o un departamento de informática o una empresa local, nos estamos encontrando con muchos problemas a la hora de poder incorporar procesos de inteligencia artificial, porque al ser desarrollos con desarrollos que no tienen una gran proyección, no tienen los equipos de desarrollo de esas empresas capacidad suficiente para incorporar procesos de inteligencia artificial potentes. Entonces, el aspecto de utilizar herramientas de gestión que puedan incorporar inteligencia artificial, y aquí volvemos al mismo caso, vamos a ver el caso de esta ingeniería. Estos señores utilizan una aplicación de diseño que es de origen chino, software libre, que hace muy parecido al AutoCAD, más económico que AutoCAD. Problema, que no tienen ni tienen previsto en el futuro, durante el próximo año, implantar módulos de inteligencia artificial. ¿Qué ha sucedido? Que esta compañía que antes había desechado la posible compra de licencias para este tipo de proyectos de AutoCAD por una cuestión de precio, luego se ha dado cuenta que es necesario porque le genera un retorno de inversión mucho mayor. Entonces, aquí siempre tenemos que hablar de impacto. Si yo me voy tenemos que hacer un análisis de las tecnologías, por eso hablamos de 360. ¿Qué tecnologías tiene la organización? ¿Qué tecnologías, si esas tecnologías van a tener o ya tienen soluciones o módulos de inteligencia artificial? Y si nosotros, cuando vayamos a desarrollar agentes, tenemos que ver en nuestros esfuerzos, es decir, en el segundo pilar, que es la IA personalizada, si vamos a hacer, como es otro caso que vemos y hemos encontrado, empresas que se dedican a hacer agentes de soluciones que las propias aplicaciones estándares que ya están utilizando tienen.
Entonces dedican recursos para hacer agentes adaptados a, por ejemplo, control financiero, y resulta que la aplicación que están utilizando de control financiero ya hace esos procesos y resulta que por falta de conocimiento, pues no lo usan. Y entonces empiezan a crear algo que ya está y que sería mucho más fácil utilizarlo. Para eso está SQTrain, para poder analizar, en colaboración con nosotros, esas situaciones y hacer esas recomendaciones que puedan ser las mejores. Nosotros somos independientes, consultoras independientes. Sí, es verdad que tenemos una gran relación, por ejemplo, con compañías como Microsoft, no tanto porque tengamos un contrato único, sino porque el mercado nos pide mucho en el mundo corporativo mucha solución de Microsoft, ¿de acuerdo? Entonces, pero nos encontramos con situaciones de software libre, de aplicaciones por ejemplo, automatización de procesos. Otro error que comentan las compañías. He incorporado inteligencia artificial. Sí, y resulta que no es inteligencia artificial, es automatización de procesos. Y a lo mejor en la automatización de proceso hay un 10% o un 1% de un proceso o de una acción que sí tiene que ver con un proceso de inteligencia artificial. Eso no es inteligencia artificial. Por otra parte, en ese sentido, luego nos vamos a lo que son soluciones individualizadas del sector. ¿Eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, otro sector. Mañana tengo la oportunidad de dar una conferencia en el TEC de Monterrey, que voy ahora esta tarde. Voy a dar una conferencia por la tarde en el IFE, no sé si conoces esa conferencia, que van miles de personas, y voy a tratar de precisamente eso, de un sector específico en donde hay hemos visto antes que había como 60.000 soluciones, 70.000 soluciones, y dentro de 3 años vamos a tener 600.000, ¿no? A nivel global. Bueno, un sector que es el de la tecnología aplicada al aprendizaje, ¿no? Entonces ahí hay una serie de herramientas, una serie de soluciones muy específicas que cubren determinadas necesidades de inteligencia artificial que también tenemos que analizar. Si yo, por ejemplo, tengo un equipo que estoy desarrollando contenidos digitales, que estoy creando una serie de interacciones con los participantes, que quiero acelerar la transferencia de conocimiento, pues entonces nosotros a lo mejor nos puede interesar utilizar una herramienta que ya está desarrollada y no crearla nosotros, porque efectivamente nos da valor. Pero para eso hace falta tener esa visión global y el impacto, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues en el transporte, ¿no? Es igual. Si tenéis alguna pregunta, por favor, pues la podéis poner en el chat o en algún momento alguien esté interesado en comentar su experiencia o alguna duda que tenga y estoy encantado en poderlo transmitir. Mi conocimiento principalmente va por experiencia. Nosotros yo he hablado ante pues, diferentes grupos de empresariales, cámaras de comercio internacionales y también hemos hecho alrededor de unos 80 proyectos, 85 proyectos dentro de la parte de consultoría para luego generar planes de adopción y planes de capacitación, principalmente. Y también enseñamos a los técnicos y a las compañías a que determinados proyectos, pues siempre nuestro punto de vista, que es el de la compañía, o sea, el de la empresa, cómo unificar ese proyecto, ¿no? En el sector de transporte se encuentra con lo mismo. Hay muchas aplicaciones que yo hacía inteligencia artificial, entonces resulta que en un caso, por ejemplo, que estuvimos hablando con una asociación del transporte, había una compañía bastante grande de transporte internacional y compró una herramienta muy buena para medir el control de flotas con los propios camiones, ¿no? Los carros, ¿no? Y el conductor, lo que era el que llevaba Pero resulta que la información que generaba esto se basaba en una base de datos que no era compatible con el entorno tecnológico que tenía y lo habían comprado. Y luego tuvieron que hacer un proyecto más caro todavía para poder integrar todo esto. Con lo cual tuvieron otra vez que crear otra situación que al final no era la más indicada. Esas situaciones efectivamente son fundamentales porque yo me puedo lanzar a generar, ay, qué bonito, esto me soluciona mi problema de negocio, pero no traslado con informática el otro problema y entonces nos va a crear una barrera y nos va a eliminar el impacto, ¿no? Y ahí, pues, muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de productividad personal, pues entendemos, es otro de los modelos, eh, eh, cuando nosotros hablamos de formación, la empresa como tal de formación, nosotros nos unimos, ¿no? A la capacitación, nos unimos a la organización para entenderla lo mejor posible y ofrecerle itinerarios formativos, itinerarios que permitan incorporarse a los proyectos. Por ejemplo, en la parte de tecnología,
dentro del programa formativo, no es suficiente con obtener un curso o una certificación o una formación específica. Es necesario tener un plan permanente de aprendizaje en donde puedan compartir esas experiencias, esos conocimientos, esas situaciones y que nosotros en el equipo de Secutrain, en colaboración con Nanfor, podamos apoyaros para que podáis llegar al máximo de objetivos. Un ejemplo que vamos a ver aquí, que es otra ingeniería como Grupo Vestel, es una compañía que antes iba generando un proyecto de datos, tardaba 6 meses, paraba, hacía ese proyecto, luego empezaba con otro. Para hacer ese proyecto necesitaba contratar una capacitación. La capacitación llegaba al mes o al mes y medio después de organizarla. Llevaban la capacitación una semana, recibían esa formación, ya por fin conseguían empezar a hacer el proyecto, luego empezaban a hacerlo, tenían problemas. Lo que le había explicado el instructor no sabían si sí, si no, qué pasó, qué sucedía, y al final iban mucho más lentos. ¿Qué sucede ahora? Ellos tienen 14 personas en tecnología, tienen los 14 las licencias Learning as a Service permanentes y constantemente están realizando capacitaciones en diferentes proyectos. Proyecto, como hemos visto antes, hace un momento, las capas. Hemos visto la capa de datos, la capa de ciberseguridad, la capa de inteligencia artificial, la capa de negocio. Pues entonces, esos informáticos están aplicados para cada capa. Son especialistas en datos y van realizando toda la formación, certificación y apoyo para integrar la inteligencia artificial con datos. Por ejemplo, pues ellos tienen Microsoft y están con Fabric, entonces están viendo cómo conseguir utilizar todo el tema de datos gestionado con esas tecnologías. Entonces llegan a la parte técnica, pero a datos. Y la gran ventaja de esto es que luego, con otras 4 licencias, está dedicado a ciberseguridad. Con lo cual, la compañía ataca 3 proyectos o 4 proyectos fundamentales al mismo tiempo, sin necesidad de tener que asignar ese primer proyecto, esa formación, ese modelo, que es mucho menos ágil. ¿De acuerdo? Entonces, eso está sucediendo también en la implantación de proyectos. Estamos hablando de productividad. ¿Cómo funcionan las compañías? Pues yo veo, por ejemplo, que de repente te llama una compañía y te dice, oye, yo quiero un curso para formar a todos mis empleados. Y entonces dicen, sí, pues yo quiero una formación de una jornada o de 2 jornadas para enseñar, porque hemos adquirido ya las licencias, pero solamente esto, ¿no queréis luego un seguimiento, un apoyo, una adopción, un soporte? No, no, nosotros queremos la capacitación porque es lo que siempre hemos pedido, es siempre lo que hay. Y claro, pero ustedes luego cuando reciben la capacitación, la curva de aprendizaje, que a lo mejor pueden llegar al 70-80%, empieza a decaer y a los 6 meses salen un 10%. Y sabe que dentro de 10 meses, dentro de 6 meses, ya no toda esa inversión que ha hecho no la van a utilizar el 90% de las personas, porque no tienen un apoyo, no tienen un soporte, no tienen... Ah, pero me dicen, tengo que comprar todas las personas. Somos a lo mejor en el departamento de administración 20 personas. ¿Todas tienen que tener esa licencia y tienen que estar todas estudiando constantemente? No. Nosotros lo que se hace es seleccionar al champion, al embajador, al que realmente tiene esa capacidad de transmitir ese conocimiento, y entonces 2 personas normalmente son las que reciben el Learning as a Service, pero en lugar de ser el de tecnología, es el de espacio de trabajo y de productividad, lo que denominamos workforce. Y ahí están incluidos toda la formación, el soporte y el 1 a 1 que les permite consultar dudas de técnicos de manera ilimitada durante el año, que, por ejemplo, pues están en su espacio de trabajo, estamos nosotros en una sala trabajando 15 personas, hay un proceso que no, ¿cómo se hacía esto? No me acuerdo. En lugar de tener que no hacerlo y empezar a hacerlo como lo hacía anteriormente de manera más manual, pues lo que hace es preguntar al champion. El champion, que normalmente es el que de alguna manera domina el tema, en un 90% de veces le responde inmediatamente. Llega y le dice, mira, esto es así, pum, pum. Ah, muchas gracias, ya lo ha resuelto. Y en el caso de que no se acuerde, nos llama a nosotros en una sesión, en un soporte permanente, y se lo resolvemos. De esa manera se consigue que esas entidades, esas personas que están trabajando con unas licencias, obtengan el máximo provecho. Ahí, por supuesto, en ese modelo de productividad, nosotros también se ofrece sesiones de refuerzo, y con los owners de esos proyectos, con el jefe de proyecto y con el director de proyecto, les mostramos diferentes metodologías y componentes necesarios para que tengan éxito, ¿no? Como puede ser la gestión el uso de una comunidad de éxito, compartir esa comunidad de éxito, las sesiones de media hora de soporte individualizadas para personas que vemos que necesitan ese apoyo porque no están utilizando, las mediciones, las métricas y el análisis de rentabilidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues tenemos a esta compañía, que es la que estamos tratando,
en donde a través de diferentes herramientas pues han generado una productividad, porque ellos realmente, y vemos aquí que es una referencia internacional por Microsoft, vemos aquí que es es una referencia de Microsoft, en donde se encuentra pues unas actividades y donde se ve la compañía cómo desarrolla aplicaciones y también genera ejemplos, ¿no? Aquí vemos un caso que, bueno, esta empresa tiene, sí, el sonido aquí inicialmente no estamos, lo comento yo personalmente, entonces está haciendo hace un plan de transformación en el que realmente está dentro del mundo del desarrollo. Ella es la directora. Lo que ha utilizado esta compañía, y esto es importante, es una compañía de ingeniería que está trabajando en sostenibilidad, en proyectos de sostenibilidad, en gasolinas inteligentes, de electrificación de gasolinas, de sistemas de aire acondicionado, reducción de temas de lo que es sostenibilidad 100%, ¿no? Entonces, toda esa información que viene con datos, anteriormente lo hacían de manera manual, pero actualmente lo que están haciendo, están desarrollando con nosotros, han desarrollado una serie de agentes en donde todos los procesos por ejemplo, de creación de proyectos para la implantación de unas gasolineras, lo realizan con agentes. Y muchos trabajos de automatización de planos tienen que crear un plano, enviar ese plano, aprobar el plano, diseñar el plano o crear toda esta acción, lo hacen de forma automática. Y de cara a la incorporación de proyectos han conseguido precisamente este tipo de iniciativa. Y eso pues están creciendo temas, por ejemplo, de implantación de huertos solares con esta metodología. En este caso, por ejemplo, y es una persona de experiencia de cliente. Cómo utilizan Copilot, Microsoft Copilot, para reducir, por ejemplo, aplicaciones el 75% en la gestión de correos. La gente que estaba dedicada a crear una serie de comunicaciones a través de Copilot están disminuyendo el tiempo dedicado a tareas repetitivas hasta el 75%. Y eso es una medición de impacto. Para medir el impacto y para medir el ROI, efectivamente es necesario controlar determinadas variables. Vamos a ver diferentes métodos y también indicar que no existe un solo método específico que nos va a dar el impacto porque depende de la compañía y depende de la situación de la organización. En ese aspecto, sí decir que cuando hablamos de la propia empresa, te encuentras con que trabajan con varias herramientas que te van a gestionar el entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, como un ejemplo, y quizás pues podemos estar hablando de muchos casos reales, pero también pues nos gustaría llegar pues a un objetivo, ¿no? Por ejemplo, en el modelo. O sea, el primer problema que tienen las organizaciones es que antes realizan la compra y todavía no han hecho las funciones de planificación. En algunas ocasiones, esa gestión de proyecto de liderazgo, en donde esa preparación y esos proyectos, pues hay compañías que efectivamente sí lo hacen, ¿no? Que hacen un análisis donde ven los escenarios, analizan quién es el que patrocina, quién es el que lo gestiona. En ese sentido, es muy importante tener muy claro cuál va a ser, en base a un project, a un Gantt, a un planner, todos estos componentes, quién va a participar, qué tareas son las que van a hacer y que queden muy claras esas tareas antes de incorporar, antes de decir, ya tenemos las licencias o dentro de una semana vienen las licencias. No, primero es absolutamente necesario definir los cubos o los depósitos. Estáis acostumbrados a trabajar con Kanban, que eso, por cierto, también están dentro de los cursos. Si no sabéis esa parte, también las formamos. Es decir, dentro del Last Cert tenéis incorporados certificaciones, por ejemplo, de definición de objetivos, OKR con inteligencia artificial. También tenéis definición de formación para gestión de proyectos y formación de metodologías Kanban, Scrum y metodologías ágiles, ¿no?
cuando hablamos de eso, es decir, yo tengo que tener muy claro cuáles son los depósitos porque, y cuáles son las áreas específicamente en donde vamos a ir tratando, ¿no? Entonces, por ejemplo, nominar quiénes son los que van a gestionar, definir un consejo de inteligencia artificial dentro de la organización, definir en cada departamento quiénes son los embajadores, establecer esos escenarios por analistas de negocio y también analistas técnicos en donde vamos a poder gestionar también la información de datos, ¿no? En la implementación inicialmente tiene que ir con la primera preparación, es decir, las acciones de formación y de apoyo tienen que ser un conjunto de componentes dentro de todo este proyecto. Ahí sí que es muy importante evitar, yo ya tengo la tecnología y voy a formar a la gente sin tener previamente todo este modelo y desde el punto de vista de impacto, que precisamente está en este cubo, la generación de impacto, hay que revisar qué medidas de éxito son las que nos hemos puesto previamente en colaboración con la dirección y con los departamentos de negocio, generar y crear informes que sean capaces de ser actualizados y automatizados con dashboards o con paneles, por ejemplo, con Power BI, y por supuesto, todo lo que tiene que ver la capacitación extendida y soporte de adopción. Es decir, la capacitación no puede ser únicamente, de nuevo, una acción, no puede ser solamente una acción inicial para poder arrancar. Es fundamental, efectivamente, pero se necesita iterar, por ejemplo, la estrategia de experiencia del usuario para que esa experiencia vaya mejorando, para que los nuevos usuarios y los nuevos proyectos puedan trabajar. Aquí hay medidas, una serie de medidas, como por ejemplo, y que bueno, pues es un proceso bastante amplio el de poder, el dónde y cómo se puede medir, pero por ejemplo, las medidas es medida de uso, ¿no? Métricas de uso por usuarios. Y me estaban contando el otro día, por ejemplo, pues que hay empresas que les dan oportunidades a los participantes para formarse y no son capaces de aplicar una metodología de aprendizaje y de implantación por la que al final estas personas no se van formando y no van aplicando estas nuevas tecnologías. Estas metodologías tienen que ver con finanzas. O sea, esto es una estrategia global. La capacitación ya no es una acción formativa aislada o una acción que lleva un técnico de formación en una compañía, un técnico de capacitación. La capacitación tiene que incorporarse a las estrategias de la organización y se deben de incorporar también a los objetivos y a los planes y de revisiones anuales de cada empleado. Es fundamental que los resultados de la capacitación queden materializados y que el empleado sea consciente que esos esfuerzos que va a realizar van a ser medidos por la compañía y van a estar en su momento valorados. Es tan malo que la compañía ofrezca formación abierta a todo el mundo y que no le dé luego ningún tipo de análisis o de valor, como que el propio participante sepa que va a recibir una formación, aunque le pueda venir muy bien, pero que, bueno, pues como luego no lo van a medir, pues tampoco va a ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo de siempre, de un 100% de personas que se reciben en la misma capacitación va a haber un 20% que son los early adopters o los que pueden ser, entre comillas, los embajadores, que están siempre muy interesados en conocimiento, pero luego el otro 40%, 50%, si no hay un seguimiento y un aporte permanente y saben que eso les va a beneficiar en sus carreras formativas, pues puede que vayan dejando de utilizar. Y eso al final te genera que la compañía no avanza. No avanza ni consigue esos resultados. Por eso también esa parte de impacto, nosotros como con SQTrain tenemos efectivamente esa medición de impacto, no solamente en acciones formativas propias, sino también ajenas. Tenemos una solución en la que analizamos formaciones que no tienen que ver con nosotros y vemos hasta dónde esa formación y esos recursos y esa inversión ha sido válida para la compañía a través de una serie de metodologías propias que permiten a la compañía tener una información muy clara de si esa formación es algo que ha tenido valor, si es algo que se puede repetir en otros equipos o al revés, sin que nosotros
participemos en la acción formativa, ¿de acuerdo? Al final esos elementos son fundamentales, ¿no? Aquí pues vemos, por ejemplo, lo que es desde un punto de vista de gestión, cómo se puede utilizar herramientas de Copilot, que, por ejemplo, pues una herramienta de inteligencia artificial, pero eso puede pasar con ChatGPT, puede pasar también con Gemini, con cualquier tecnología que vosotros estéis utilizando. Al final, lo primero, bajo nuestro punto de vista, que más impacto genera es conseguir que las organizaciones y las personas que trabajan en la organización utilicen de una manera intensiva todos los días y en todo momento esas aplicaciones que tiene a su disposición. Si conseguimos eso, generamos un valor que estamos hablando prácticamente de un 50% más de capacidades de esos equipos, ¿no? Antes hablaba una persona que estaban consiguiendo determinados procesos un 75% de mejora, pero efectivamente si lo siguen utilizando en el tiempo. Para eso hace falta hacer seguimiento, hace falta tener una serie de herramientas que nos permitan conocerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí pues hay una serie de acciones, lo que es un plan de implantación, en donde aparece pues desde la primera sesión presencial, por ejemplo, para directivos, ¿no? Un caso, ¿no? En este caso sería una compañía en la que todavía no han desarrollado un plan intensivo de implantación de inteligencia artificial en el pilar de productividad. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos primero es ir a los directivos, hacerles una asesoría, una consultoría, darles una capacitación, entre comillas, porque al final es, yo soy director de marketing, tengo estos procesos, ¿cómo me los puedo resolver? ¿Quién me los ha resuelto? ¿Qué otras empresas lo han resuelto? ¿Me puedes hacer una demo? Soy director financiero, tengo esta tecnología, tengo el ERP pues, de SAP y quiero saber cómo voy a conseguir que la IA me permita generar mejores informes más rápidos y datos que no estoy siendo capaz de hacer o que me tardo mucho tiempo en conseguir esos informes, cómo utilizarlos. Entonces, esas sesiones que se van realizando normalmente en grupos directivos, pues te permiten darles ya a la dirección una visión real del aspecto. Otro problema que se está dando en empresas es, decide un departamento que es muy útil la inteligencia artificial, lo aplica y resulta que ese departamento luego no tiene apoyo de todo el grupo, de toda la dirección, ¿no? Porque los directivos no lo ven. No, es que esto no lo uso. El otro día estaba con el presidente del puerto más grande de África, es el puerto de Tánger, y son 14.000 empleados aproximadamente. Eso fue el día de Reyes, que aproveché que era fiesta para irme allí porque ahí trabajan. Y, y me decía que sí, que tenían todos Copilot, pero que no sabía si lo estaban usando o no. Y le digo, pero... y yo decía, pero vamos a ver, si ustedes han gastado una inversión gigantesca, y dice, sí, pero es que yo tampoco lo uso. Digo, pero vamos a ver, usted ya han comprado, sí, tenemos la aplicación, y dice, pero no, pero ¿qué proyecto tiene usted? Pues mira, yo tengo un proyecto que yo quiero es mejor, Facility Management, y no sé muy bien cómo implantarlo. Digo, pero dígame usted qué problemas tiene. Y en ese mismo momento le digo, mira, le hago una query, le hago un prompt de 7, 8 líneas y le empiezo a sacar unas ideas y dice, ahí estaba un ayudante, dice, arrete, en francés, para, apúntalo, porque esto es interesantísimo. Digo, bueno, pues esto es lo que hace la inteligencia artificial. Entonces, si usted no lo usa, ¿cómo pretende que los demás, y cómo va a asignar recursos, cómo va a hacer un análisis de impacto? Pues claro, luego el análisis de impacto efectivamente requiere una inversión, pero si existe ese conocimiento, ese círculo virtuoso, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de iniciativas para generar organizaciones donde el aprendizaje es algo voluntario y permanente, donde constantemente las personas quieren aprender, la mayoría de esas personas. Y lo hacemos porque esas personas, de manera voluntaria, quieren ese generar, porque han visto que genera valor. ¿Cómo se hace? Pues, por ejemplo, si 10 personas tienen una licencia, hay en un equipo dos embajadores y un embajador deja de aprender y se le ve que no va avanzando en los conocimientos, en las evaluaciones, en los cuestionarios, en las interacciones, deja de participar. Nosotros hacemos una reunión con él, analizamos el motivo por el cual lo hace y si puede ser por motivos de trabajo, por motivos de tiempo o por motivos de aptitud, que dice, bueno, pues a mí esto no me interesa tanto, pero lo que nosotros hacemos es localizar a otra persona que realmente tenga ese interés y al final eso
genera valor. Como el avance y conocimiento se valora en la organización, el que de alguna manera alguien deje de querer aprender, pues es algo que también se valora. Se valora de una manera real para decir, bueno, vamos a ver cómo te podemos ayudar para que puedas empezar de nuevo a ese proceso de mejora. Porque al final en las organizaciones donde nos encontramos, el incorporar este tipo de tecnologías y posteriormente no se consiguen aplicar, no generan valor. Aquí vemos una serie de acciones. Ese es un caso específico. Sí decir que cada compañía tiene su ADN. Cada empresa es totalmente distinta. Aquí no puede ser, dame un curso Copilot y a ver cómo funciona, porque con eso consigues un 1%, 2%. Cada compañía tiene que tener una serie de elementos, una serie de procesos, una serie de... Y no solamente cada compañía, sino cada departamento y cada profesional. No es lo mismo el asistente de dirección que el director. No puede darse un curso o unos prom o unas utilidades o unos agentes que utilice uno u otro. Tiene que estar totalmente personalizado para que realmente ese individuo sea capaz de apostar y aprovechar al máximo la organización. Trabajos que hacemos nosotros. Nosotros hacemos trabajos, por ejemplo, compañías que tienen Microsoft 365 que todavía no tienen la licencia de Copilot. Entonces, pero sí tienen el Copilot Chat, es gratuito. No sé cómo os encontráis cada uno. Si tiene Microsoft 365, pues con la versión E3, E5 tenéis el Copilot Chat y no lo usan. Bueno, pues nosotros formamos a esas personas para darles cómo utilizar prompts, cómo aplicarlos a su organización, qué generación de ideas. Bueno, Pilot Chat pues te puede dar muchas ideas de negocio si realmente la gente lo sabe. O a lo mejor también explicarles, una vez que ya están viendo todo esto, las ventajas que se tiene para utilizarlo ya con la licencia integrada. Muchas veces cuando alguien dice qué diferencia hay entre ChatGPT, Gemini, qué diferencia hay con Perplexity, qué pasa con Claude, todo esto, ¿no? Que al final son mare magnum de tal. Te dices, claro, la ventaja que tiene, por ejemplo, el Copilot que tienes integrado con la licencia es que tú vas a trabajar con a través de Graph, ahora veremos un poco, se ve todas esas interacciones las vas a poder reutilizar. Esa es primera fase. En esta fase, ¿qué es? Gente que ya tiene las licencias, pero que no tienen, que tienen licencia de Copilot, pero no tienen actividad. Entonces analizamos cómo ha ido bajando la actividad, segmentamos por grupos de usuarios, realizamos unas encuestas automatizadas para poder controlar cuáles son sus problemas y situaciones, definimos unos casos prácticos reales para que vean que efectivamente si utilizan estas aplicaciones con esos prompts genéricos que luego los van a reutilizar, les van a crear valor y les ponemos unos retos semanales para hacer un seguimiento, donde vamos creando. Y les enseñamos a utilizar plantillas de prompt gratuitas. Bueno, todo esto está, como veis, esto todos son gestión de proyectos. Aquí lo que no puede ser es tener informáticos muy buenos certificados en su tecnología, pero que no sepan gestión de proyectos. Tampoco puede ser que haya directivos que no sepan gestión de proyectos. Porque al final, cuando uno está en una organización, lo que no se le puede pedir a una persona es que haga una serie de tareas si no sabe cómo hacerlas, si no sabe qué tareas hay que hacer, si no sabe las fechas, si no sabe qué herramientas hay, en dónde se encuentran, y al final dices, has llegado al último momento y no está hecho. ¿Por qué? Porque no está hecho por ejemplo, en este caso vemos esta captura, esto es una captura de un componente que está integrado dentro de Planner Premium y con Project, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo serían las tareas, en donde hay una lista de comprobación. Nosotros asignamos la persona, lo que hacemos es acompañar al usuario de lo ocasional a lo habitual. Entonces ahí le hacemos unos apoyos, una serie de funciones nuevas, una checklist, ¿no? de proyectos y luego también les mostramos lo que hacen los champions. Cuando hablamos de usuario habitual a usuario multiplicador, es decir, nosotros cogemos a 200 personas que pueden tener esas licencias y a lo mejor están utilizando solo un 10%, que son los que verdaderamente están realmente generando valor. El otro porcentaje, después de haber hecho estas sesiones, conseguimos que sea un mínimo de 80 a 90% los que están en usuarios habituales o usuarios multiplicadores. Y se nos queda un 10% de los otros. Entonces, para luego gestionar esto, nosotros hay una serie de herramientas, soluciones, entre otras, como el impacto, ¿no? Usuario activo semanal,
de métrica, cuántos prompts utiliza cada usuario, qué ahorro de tiempo ha habido, qué casos de documentación nos estamos viendo, y hacemos preguntas siempre, preguntamos mucho a las personas. Si tenemos una serie de herramientas que nos van a permitir gestionar formación y actividades, ¿no? Por eso, en muchas ocasiones se nos comenta cómo son nuestros modelos formativos y además de los que ya conocéis, que es necesito un curso de este tema o necesito una formación que estáis recibiendo con SQTrain, precisamente este aseguramiento de adopción se consigue con la propuesta de Learning as a Service y utilizando diferentes casos de éxitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos encontramos con otras áreas. Otro aspecto que sucede mucho con las empresas es, yo quiero aplicar la inteligencia artificial, pero para mejorar de manera inmediata mi negocio. Entonces, aquí lo que tenemos que plantearnos es el tema de cómo crear, pero en cambio los prompts que me están dando me generan productividad, pero no me resuelve el problema exactamente, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, tener un soporte técnico automatizado. O yo quiero aplicar, aquí vemos, por ejemplo, el caso de inteligencia artificial sobre aplicaciones estándar. Yo tengo un ERP, ¿cómo puedo, si me interesa más, crear mi propio modelo de inteligencia artificial o reutilizar en esas aplicaciones? Y luego te encuentras ya con las soluciones individualizadas, ¿no? Estas decisiones son las que nosotros ayudamos, ¿no? Soluciones de propósito específico, que tienes aquí, por ejemplo, en donde ves a lo mejor pues aplicaciones, esto en la web lo vais a poder ver, ¿vale? Y luego tienes una serie de elementos como evoluciones de modelos, ¿no? Para esa visión de incorporación, volvemos a tener, nosotros somos partidarios de que se realice modelos, acciones piloto, acciones de prueba, acciones formativas y proyectos formativos de implantación, porque la evolución ha sido brutal, ¿no? Antes teníamos los 4 famosos y ahora nos encontramos con un conjunto de modelos. En algunas organizaciones te piden que quieren incorporar la inteligencia artificial haciendo modelos ya, utilizando modelos de grandes modelos de lenguaje, haciendo lo que tradicionalmente se entendía como inteligencia artificial técnica, ¿no? Y utilizar estos modelos. Ahí efectivamente, sobre todo las grandes empresas, el otro día estaba con un banco americano, me estaba hablando un desarrollador de un banco americano, que efectivamente están creando, utilizando modelos, como sabéis, por ejemplo, en el caso de Azure, pues tiene decenas de miles de modelos para poder utilizar, para poder crear esa aplicación o ese elemento como más sofisticado. Pero nuestra recomendación no es ir directamente a este proyecto. Para empresas medianas y empresas que vayan implantando inteligencia artificial, lo que recomendamos es creación de agentes, ¿vale? Porque si no, vas a ir a crear un proyecto amplio, va a ser un proyecto largo, un proyecto que los resultados no se van a ver en corto plazo y un proyecto que luego a lo mejor sucede, que eso nos ha sucedido también a alguna empresa, se meten en un proyecto de IA, tardan 6 meses en hacerlo, ya consiguen el resultado y viene uno nuevo que sabe de IA y en una semana le hace lo mismo. Dice, ¿cómo ha sido? Dice, no, es que he hecho un agente. Y entonces dice, ¿y por qué? Pues porque no han hablado con el SQTrain. ¿De acuerdo? Al final, nosotros conseguimos el éxito cuando ayudamos a las personas. Si no somos capaces de ayudar a las personas, nunca vamos a poder decir, estudia 6 horas, estudia 14. ¿Y qué voy a estudiar? Sí, yo lo que quiero es, si estoy haciendo este informe, que mejore este informe. ¿Cómo lo puedo hacer? Ah, mira, pues a lo mejor te interesa estudiar y conocer. Si utilizas Power BI, sí, pues entonces mira el módulo de inteligencia artificial que tiene Power BI para generar informes, de manera que te crea todos los dashboards de forma automática y te va dando ideas de cuáles son los datos que tienes que ir relacionando. Ah, oye, pues eso sí que me interesa. Pues claro, pues vete haciendo los cursos que te vamos dando. Entonces, para eso es muy importante la conexión con los expertos. Esos planes, esas carreras formativas
que va a permitir a una persona de marketing vivir la inteligencia artificial de una forma completamente distinta a la que vive alguien de tecnologías de información. Porque los resultados que ellos van a tener van a ser específicamente orientados a eso. No es lo mismo aplicar de nuevo la inteligencia artificial en Copilot de forma genérica. Por ejemplo, a nosotros nos sorprende. Ahora mismo estamos con una universidad muy importante en España que te llama y dice, no, nosotros lo que queremos es formar de inteligencia artificial, pero van a ir especialización y dice, no, no, a todos. Y yo, pero como, pues eso, al final no van a tener ningún impacto. Claro, yo creo que es mejor un vídeo, que se vean un vídeo de lo que es la inteligencia de Harvard o de tal, y se lo explican muy bien. Nosotros ahí, no, 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 porque así vamos yendo paso a paso y tal. Claro, pues para nosotros ese modelo les hemos hecho una otra propuesta. Si nos contratan, por la otra propuesta creemos que va a tener más éxito. Preferimos que no vayan todos, sino que vayan de un departamento específico y que aprendan realmente a generar valor. Pues la gente, por ejemplo, de legal, todo lo que es el departamento legal de la universidad, que son 40 o 50 personas, y que sepan utilizar bien todas esas herramientas para conseguir mejorar todos los aspectos internos de abogados sobre análisis de pleitos, información, creación de informes técnicos, de informes de abogacía, que no un colectivo, pues eso, una persona de servicio al cliente, otra de ventas, otra de finanzas, otra de marketing, que al final cada una tiene una necesidad distinta. Es un prompt y a lo mejor con suerte a uno le afecta, ¿no? A eso es muy importante el liderazgo del negocio. No solamente, no se puede dejar únicamente en la implantación a tecnología, porque desde tecnología no es el CEO el que decide el negocio, o no es la persona delegada del CEO para generar ese valor, no esas prioridades. Y precisamente con Executrain, ese es el objetivo, ¿no? El cambio humano. Yo puedo tener personas en el departamento técnico que saben mucho de inteligencia artificial, puedo tener liderazgo, pero si no consigo invertir en el cambio humano y en los conocimientos, es imposible. Por ejemplo, comunidades, uso de comunidades, gestionar panel de control, etcétera, ¿no? He visto por encima agentes, ¿no? Me quedan unos minutos. No sé si hay alguna pregunta por aquí, Eri, o... Bueno, nada más Luis Trejo pregunta que si pudieran compartir un caso de éxito de proyectos de inteligencia artificial aplicados a la industria de la manufactura, pero no sé si tengas alguno. A ver, nosotros, claro, con la industria de la manufactura, quiere decir, nosotros, por ejemplo, tenemos una compañía que ha estado, que desarrolla plásticos, que desarrolla productos plásticos y de nuevo, en este caso es un caso que es genérico, es productividad, es decir, no es o sea, estamos hablando ahora de las cuatro pilares, en este caso de productos plásticos, están gestionando productividad y están gestionando la parte de, caso de éxito, la parte de soporte interno, soporte técnico. O sea, un problema, muchas veces la inteligencia artificial cuando la ven las personas de la organización, la ven como algo para afuera, ¿no? Para sus clientes, para... Y lo que no, lo que en este caso, esta compañía, que es una compañía que está en Valencia, que es una compañía que es una compañía de producción de plásticos, son alrededor de tienen 3 fábricas, dos en España y otra en Rumanía. Lo que tienen es que la parte, por ejemplo, de especificaciones técnicas, la parte de implantación de nuevos productos, la parte de análisis de diseño de esas piezas plásticas, todos estos elementos generaban muchos problemas la hora de implantación dentro de la organización. Y entonces ellos tienen, por una parte, el caso de éxito a nivel de productividad, que todas las personas de negocio una de las más importantes es que, por ejemplo, una compañía de manufactura, otro error que sucede es que hay personas que tienen licencias de productividad para mejorar la inteligencia artificial que no tienen por qué tener, porque no la usan nunca, o la usan porque no llegan, no están utilizando eso, o lo utilizan una vez a lo mejor a la semana a entrar en un ordenador. En este caso, han tenido un 15% de licencias de Copilot y han implantado en todos los directivos y en todos los equipos de marketing, recursos humanos, finanzas, la parte de logística,
y la parte de diseño y los directivos de piezas. Pero, por ejemplo, el personal que está en la fábrica directamente no trabaja con esos elementos de productividad, utilizan agentes diseñados específicamente para optimizar las dudas y cuestiones que antes se generaban fuera, ¿no? Por ejemplo, otro tema que lo están utilizando es para recursos humanos, vacaciones, si pueden coordinarse equipos de trabajo, si puedo tener tal día, si alguien se ausenta, cómo puede el resto de manera automática con agentes aportar esa ausencia para que no se caiga la cadena de montaje. Este es uno de los casos que yo he participado, ¿eh? No obstante, si está interesado, le podemos dar un informe detallado de cuáles han sido las ventajas y el impacto que ha tenido en la organización. Entonces, si quieres, Eri, y está interesado él, puedes poderlo compartir después de la sesión, pero ya digo que ha sido en esos dos elementos: incorporación de procesos de inteligencia artificial para mejorar la gestión interna de la organización y luego la parte de productividad, ¿vale? Esos son dos casos de éxito. Y aquí pues tenemos agentes, ¿no? Que, bueno, pues todos los que están en el negocio, al final lo que hacemos es un modelo de agente. Por ejemplo, lo que nos va a permitir es, si yo estoy en un caso de esto, en un caso de un generador de podcast, ¿no? Una empresa en el sector de marketing, que trabajaba, recibía los invitados, preparaba, hacía el vídeo, lo editaba, lo empaquetaba, lo publicaba, lo promocionaba y lo archivaba. Todo esto consumía tiempo. Esta situación, la primera columna es algo común a cualquier organización: identificar problemas que consuman tiempo, ¿vale? Si, por ejemplo, que tenemos aquí a Omar, pues mañana le dicen, oye, ¿cómo voy a implantar la inteligencia artificial? Que la primera pregunta, ¿qué procesos son los que te generan más tiempo? Y si son repetitivos. Y si son repetitivos, identifícame todos aquellos que tienen que ver con otras personas y a qué personas afectan. Entonces, ese sería el primer. Y eso es algo que es común a cualquier elemento, a cualquier departamento, da igual, y a cualquier empresa. O sea, así como cada compañía tiene un ADN diferente, luego hay temas que son repetitivos cuando vas implantando, ¿no? Pues lo que pasa es que efectivamente hay que conocer bien el detalle, porque al final nosotros, para poder generar un agente, tenemos que saber qué es lo que entra, qué es lo que sale y qué herramientas vamos a utilizar. Porque al final, y luego hay que orquestarlos, vamos a tener un montón de agentes que van a mejorar a la gente, ¿no? Aquí tenemos, si tenemos, valga la redundancia, ¿no? El agente va a mejorar a la gente. Entonces, entrada de invitados, empaquetamiento y promoción, ¿no? Al final se estima, por ejemplo, ¿no? Esa es una tendencia que dice IDC, que efectivamente las organizaciones tienen que trabajar con agentes específicos, ¿eh? Y no solamente agentes que lo cree un desarrollador con tecnologías de código, sino agentes que vamos a utilizar pues como si fuera en la aplicación Excel o aplicación Word, o con lenguaje natural directamente. Los que tenéis Copilot podéis crear agentes sin ningún tipo de problema, ¿no? Aquí, de alguna manera, la redefinición de agentes. Aquí vamos a ver ejemplos, ¿no? Lo estáis viendo aquí, ¿verdad? Aquí vemos son ejemplos públicos que tiene, por ejemplo, Microsoft, que es qué tipo, yo quiero información, ¿no? Aquí estamos hablando, ¿esto qué es? Esto lo que es una compañía, ¿verdad? Que lo que quieren es crear consultas. Se han identificado unas consultas, ¿vale? En donde yo quiero información de mi propia organización. ¿Cuáles han sido los últimos premios? ¿Qué premios se han dado y a quién? En lugar de hablar a alguien para preguntar a alguien, yo tengo esa gente que es un navegador de información. Entonces, te creas este proyecto, te da qué tipos de permisos. Si yo, por ejemplo, estoy en ventas, me preguntan, oiga, ¿qué servicios tiene? Bueno, pues no tengo que preguntar a nadie. Yo tengo este agente y me está mirando información de verticales, me está haciendo búsqueda de acciones específicas. Aquí, por ejemplo, vemos también uso de la aplicación. El asistente no solamente se aplica en el ChatGPT, se utiliza también en las diferentes aplicaciones. Entonces, toda esa información que habríamos, por ejemplo, esto, que es un caso global o genérico, se repite con lo que hemos visto anteriormente, lo que he dicho yo, con mi gente de la prácticos. Porque al final ellos tienen ese agente que han creado, es soporte al departamento técnico de diseño y de piezas de plástico. Fujitsu
Para marketing, herramientas de presentación. La gente tarda mucho tiempo en crear la presentación. La gente identifica que está todo el rato, mañana tengo tal, todos los 20. Bueno, pues ¿cómo vamos a hacerlo? Tengo que hacer una presentación que sea homogénea. No quiero que me traten otras cosas, que cada uno invente cómo es la presentación, las plantillas, etcétera. Aquí tiene un agente Fujitsu específico para hacer las presentaciones, para centrarse específicamente en lo que pide mucho tiempo, ¿no? Estos son ejemplos, ¿no? Y aquí precisamente una de las ventajas que tiene Microsoft es todo el tema de Graph, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo sí diría, dentro del tiempo, ya nos estamos pasando un poco, vamos a ver algunos ejemplos más de organización. Y aquí cómo se puede ver, ¿no? El valor añadido, valor por flujo de trabajo y valor por rol y función. El valor empresarial, las métricas y los aspectos relativos a cómo generar el impacto os lo podemos mostrar con un ejemplo específico. Si vosotros sois clientes de SQTrain, podemos proponeros una sesión personalizada donde vamos a hacer un análisis de una acción formativa para analizar ese impacto y cómo dentro de un modo con inteligencia artificial podéis mejorar tiempos, ¿no? Porque muchas veces vemos aquí que para un mismo proceso hay compañías que dedican unos esfuerzos para ahorrar menos tiempo precisamente es por la falta de... Aquí hay una serie de elementos que os vamos a compartir para que podáis viendo, porque en el tiempo que tenemos no nos da tiempo a ver todo lo que hemos planteado. Por ejemplo, de ahorro de tiempo, haciendo pruebas, ¿no? De compartir qué ha conseguido un grupo, qué ha conseguido otro. Ese es un ejemplo. Un mismo grupo de personas, qué diferencias hay de lo que he hecho con una aplicación o con otra. Si no tengo Copilot, si tengo Copilot. Por ejemplo, la herramienta para ventas, comparar lo que ha hecho un grupo y con lo que ha hecho otro. Aquí vemos varios ejemplos de aplicaciones dentro de lo que es el elemento, por ejemplo, rapidez o facilidad. Vemos casos, por ejemplo, de reconocimiento de documentos, facturas, cómo gestionar facturas, cómo gestionar informes en base a lectura de muchos documentos en muy poco tiempo. Esa automatización integrada con inteligencia artificial, que he dicho antes, esos dos conceptos, y cómo luego, desde el punto de vista de productividad, estos pilares, ¿no? De cómo se puede, dentro de la parte de la organización, poder gestionar toda esta organización, ¿no? En esa tarea, aquí, por ejemplo, se puede hacer un cálculo financiero. Cuando hablamos con financieros y hacen un cálculo. Nosotros no somos solo de este tema de ROI, nosotros somos también dentro de organización, el compromiso, productividad, rendimiento y cómo se va a poder integrar todos estos elementos de una manera cuantitativa para generar valor. Aquí sí indicaros, ¿vale? Para poder ir un poco más adelante, que desde el punto de vista de retorno de inversión, y para conseguir ese retorno es muy importante identificar cuáles son los aspectos fundamentales de la ejecución, ¿no? Y entonces, vamos a ver si aquí podemos mostrar. Aquí se puede compartir un momento. Estamos compartiendo aquí. Elementos, por ejemplo, cada empresa tiene sus análisis y sus prioridades. Algunas quieren gestión de costes, otras quieren evitar costes, otras quieren mejorar. Ah, ¿no se ve? No sé. Ah, vale, perdón. Vamos a ver. Sí, porque estaba precisamente... A ver, un momento. A compartir. Creo que se había puesto, entonces me meten aquí en la... Ah, vale, de acuerdo, sí, me metí mal. Compartir. Ahora sí, ¿no? Vale, gracias. No, o sea, no existe un modelo único para poder medir la efectividad de la transformación. Es absolutamente necesario hablar con el negocio y hablar con informática, ¿no? Un curso en sí te genera valor, pero de nuevo no te genera esa información, ¿no? Pues hacemos un coste, por ejemplo, de ahorro, y efectivamente en 5 meses hemos tenido el retorno de inversión. Depende de quién es a quien se le aplica, pero y cómo se puede gestionar.
Pero aquí es muy importante analizar quién participa, quién finaliza, qué satisfacción tienen los participantes, qué han aprendido, qué componente se ha transferido. Porque pues Secutrain nos llama y os pregunta cuáles son las aplicaciones después del mes. Eso es una de las áreas que os está planteando. Pero este proyecto te va generando luego valores específicos que vamos a tener con un modelo de datos con 11 tablas, con las medidas que se hacen a través de dashboards y donde se os informa del rendimiento de la acción. Por eso, en ese sentido, aquí vemos pues ejemplos, ¿no? Y ejemplos muy positivos. Igual que he empezado muy negativo diciendo que el 90% de los proyectos son el 10% de todo lo que han salido bien, el otro 90% no. Pero es verdad que te van dando una información, sobre todo las grandes empresas, están haciendo mucho trabajo y mucho esfuerzo. Por ejemplo, que aquí lo que hace es generar, a la parte derecha tiene un asistente de temas de datos y de seguros, como para el recursos humanos. Una parte de negocio que se está usando mucho inteligencia artificial es para temas de recursos humanos. Como aquí, por ejemplo, dame días, cuál es mi tiempo libre, y aquí te está explicando cómo funciona el tiempo libre, los días que tienes libre, las vacaciones, cómo va trabajando. A través del propio Chat Copilot, ¿no? ¿Por qué? Porque lo está viendo en todo el sistema que está integrado en la organización, que es la gran ventaja que tiene Microsoft Copilot si tenéis Microsoft 365, ¿vale? En IBM, por ejemplo, utiliza otros ejemplos que tienen que ver con el IBM Advantage, que quieren también, por ejemplo, igual que Fujitsu, mejorar toda la parte de marketing. Entonces están creando, yo quiero crear una buena presentación de validación, por ejemplo, pues es otro, curiosamente Fujitsu y IBM en los ejemplos públicos han coincidido prácticamente en esos elementos, ¿no? Información, obtención de información, pero siempre utilizando la herramienta. Otra compañía pues se utiliza de nuevo la parte de Copilot para gestión de proyectos. Está integrado con todos sus sistemas de Planner, donde aparece si se ha terminado la tarea a tiempo o no, cuántas tareas no se han realizado, y están explicando cómo están viendo información también relativa a cuáles son gente que pueda que pueda estar preparados para poder trabajar, ¿no? Vemos aquí costes potenciales de ahorro en comparativa en función de las diferentes empresas. Estos son agentes que han desarrollado los propios compañías. Otro producto que cada uno, aquí vemos que es una aplicación para gestionar herramientas. Bueno, al final, la verdad es que hay millones. Aquí tenemos Vestel, que es la que habíamos comentado, en la que habla de productividad, habla de tecnología, y lo que sí tenemos desde el punto de vista operativo es gestionar toda esta información que nos permita obtener esos resultados que de otra manera no serían posibles dentro de nuestra entidad. Y con ello vamos a ver un poco la parte ya de preguntas y cuestiones y alguna conclusión. Yo creo que aquí lo más importante es estos casos que ya se han producido en otras organizaciones, cómo nosotros vamos a poder evitar que se produzcan de nuevo fallos o errores en proyectos. Lo primero, si queréis compartir con SQTrain estas ideas que podáis tener y poder trabajar como elemento de oportunidad, no verlo como oportunidad. Tengo este proyecto, me gustaría, ¿qué ideas podemos tener? Nosotros de forma, en esas sesiones previas, os vamos a poder dar unas ideas y en base a eso, pues ya decís si queréis colaborar con nosotros o no, pero sí os vamos a compartir situaciones para evitar que tengáis errores o intentar que podáis priorizar el proyecto en esos procesos de mejora. Al final la inteligencia artificial es fundamental. Y para eso sí comentaros que nosotros como Alianza llevamos ya pues 5 años trabajando con SQTrain, que tenemos pues muchos casos de éxito que están en la web, tanto de alumnos como también de empresas,
y que nuestro objetivo, obviamente los que estáis fuera tenéis ya los datos perfectamente de Secutren. Ahora, si hay alguien que está en Monterrey o conoce a alguien que quiera participar en las sesiones en el TEC de Monterrey, está la feria de tecnología. Ahí voy a estar mañana y pasado. Y si tenéis alguna duda o cuestión, también a vuestra disposición allí. Voy a tratar precisamente de cómo nosotros, desde el punto de vista de implantación y de formación, no solamente tenemos el curso, que podamos a formar a alguien tecnológicamente en el AI 102 de experto en la solución de inteligencia artificial, pero también tenemos efectivamente la metodología, procesos y análisis para que esto sea, para que a nivel empresa, a nivel organización, esta implantación sea un éxito, ¿no? Y para ello, pues normalmente los procesos suelen ser, bueno, yo me aproximo a Secutren para un curso, o me aproximo a Secutren para generar valor a mi organización de forma global. Si es el segundo paso, pues nosotros hacemos una serie de preguntas, cuestiones, un diagnóstico inicial con un modelo que si se apuesta por la implementación con nosotros, aparece un diseño del plan estratégico, la selección de herramientas y tecnologías, implementación y también, por supuesto, con los programas LAS de Learning as a Service, esas licencias que de forma anual, que ya tenemos aquí pues, varios casos en México de personas y empresas que tienen estas licencias, pues les van a permitir optimizar costes, van a poder obtener además certificaciones y sobre todo el conocimiento que tienen aplicado a la empresa, ¿no? Que le permita generar valor para la persona y también para la organización. Y nada más, muchas gracias. Me he extendido un poquito porque es un tema muy amplio y efectivamente pues hay muchas iniciativas. Cualquier pregunta o duda, no sé si tenéis alguna pregunta, Mary. Creo que tenían, había preguntado, Hugo, saber si los agentes pueden diseñarse en cualquier IA. O sea, bueno, hombre, yo creo que cualquier día no, porque si son todas, ya algunas seguro que no podrá. Los agentes es un concepto global que efectivamente en la mayoría de las IAs estándares y en la mayoría de las IAs, por ejemplo, las conocidas, pues como OpenAI o Gemini u otras, Cloud también tiene opciones, efectivamente, se pueden desarrollar. Lo que pasa es que desarrollan de manera diferente y en entornos distintos. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos con los agentes es si las empresas tienen o no tecnología de Microsoft o tienen ese componente que tenemos que entender como ventaja previa, y es que cuando tú estás trabajando con agentes dentro del entorno de Microsoft, si la empresa está trabajando con Microsoft, están usando Graph, ¿no? Y Graph, como sabéis, son todas las interacciones, todos los componentes, todos los elementos que la organización está trabajando. Esto dicho en términos menos técnicos, quiere decir que si yo le pregunto a Claude algo de mi organización, a no ser que haga una integración específica sobre todo lo que tengo de mis sistemas de comunicación, de reuniones, de trabajo en equipo, de correo electrónico, de aplicaciones, documentos SharePoint, no funciona. O sea, me va a dar mucha información muy útil, pero si yo no tengo eso, no me va a validar. En cambio, si yo eso se lo hago a un agente con Copilot que está precisamente integrado con todo esto, la información que me va a dar va a ser una información en la que valora no solamente lo que está fuera de la organización a nivel tecnología, que a lo mejor me lo puede dar igual o mejor, pues un ChatGPT o un Perplexity, pero que te da toda la información que tienes internamente. Y eso, pues obviamente, es mucho más útil. Por ejemplo, yo le digo a mi Copilot, necesito hacer una presentación para México de temas de inteligencia artificial. Recopílame todo lo que he hablado de Roy en los últimos 6 meses. Entonces, me va a leer en Graph todo lo que yo he hecho y me va a dar diferentes ideas, me va a dar 7 u 8 archivos, me permite seleccionar aquello que pueda ser más interesante. Y claro, por eso yo tengo presentaciones de 20.000 diapositivas porque al final es generar valor. ¿De acuerdo? Entonces, respuesta. Efectivamente, los agentes se pueden establecer, pero atención, ¿eh? Y bueno, nosotros, desde el punto de vista de agentes,
conocemos agentes en OpenAI, conocemos agentes en Copilot y ahora están investigando el equipo nuestro técnico con Perplexity, ¿vale? Pero el resto, como Gemini, etcétera, etcétera, pues efectivamente se puede establecer y se puede tratar, pero siempre tiene en cuenta todos estos elementos. ¿Hay algo? De acuerdo, Ah, gracias, Javier. ah. Igual yo les quiero comentar que dejé en el chat un link para que nos ayuden a calificar tanto el webinar como también a dejar todas sus dudas ahí para que las podamos ir resolviendo con Javier. Y también si están interesados en tener una llamada posterior para ver la estrategia de su empresa, con gusto la podemos realizar. Entonces les pido por favor que nos dejen sus datos ahí en el Forms. Igual las personas que han estado dejando sus comentarios, pues ya las he estado anotando para poderles dar seguimiento a sus respuestas. Sí, muy bien. Pues, Eri, muchas gracias a todos por participar y recordar que SQTrain es una compañía que aporta conocimiento, pero aporta conocimiento para aumentar el valor de las personas y las organizaciones. No solamente desde un punto de vista puntual con un solo curso, sino con este tipo de soluciones que generan valor a largo plazo y permiten adaptarse a los tiempos cambiantes a las empresas y a cualquier organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esta presentación y Ah, gracias a todos por encantado. conectarse. Bueno, nada, y Gracias. agradeceros porque me he quedado sorprendido muy gratamente de Guadalajara y de Jalisco. Me habían hablado muy bien de estos municipios, pero ayer tuve oportunidad de hacer un poquito de turismo y ver un poco la ciudad y la verdad que ha superado mis expectativas, lo que me habían comentado. Tanto la amabilidad de sus gentes como la variedad cultural y de oferta culinaria y histórica y de todas las actividades a nivel también de negocio. Muchas gracias.